¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a la carrera y estamos intentando recuperar un tercero. Y vamos a empezar con Fernando Cordero en la caja negra, viendo esta preciosísima y luminosísima exposición de gráfica de Anis Capur. Fernando, muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias, Chema, gracias a Estampa y gracias a todos por acudir a la galería. Como dice él, es una exposición de las series más recientes de Anis Capur. Es la cuarta exposición que hacemos de Anis Capur en estos últimos 10 años, 15 años. Y bueno, me gustaría contaros un poco Capur es bien conocido. Es un artista más conocido quizás por su trabajo escultórico, que es muy visible, todos los espejos cóncavos o las grandes piezas escultóricas. Es menos conocida su obra en papel, porque las otras piezas son muy vistosas, etc. Pero es una obra muy importante y él ha desarrollado desde el principio de su carrera este trabajo en papel, que conecta muy bien con sus trabajos de los inicios, cuando él trabajaba sobre la pigmentación, etc. Es un poco utópico recurrir al cruce Oriente y Occidente, pero evidentemente nace en Mumbai, vive los primeros 20 años de su vida allí, y aunque es un artista plenamente identificado con la renovación escultórica inglesa de los años 70-80, o sea, él es un hombre ya de esa cultura, de cultura plenamente contemporánea, abstracta, pero sí le queda ese reflejo de la pigmentación hacia esas montañitas de pigmentos que recuerdan a las ceremonias de índole místico y religioso, que hay un eco muy claro en el tipo de pigmentación de estas series, sobre todo la amarilla y la azul. Estas son tres últimas series de Anis Capur. Las anteriores series se titulaban Shadow y, digamos, el principio era el mismo, era un principio dialéctico de sombra, oscuridad, aparición de luz. Es decir, es una obra en la que ya los elementos orgánicos que había en su obra al principio del mundo interior desaparecen para ser casi puramente sensorial. O sea, estamos casi en una presencia de algo puramente de vistazo. La dialéctica es luz, sombra, o sea, es simplemente opuestos, y yo creo que conceptualmente trata un poco de lo mismo que trata, digamos, la obra escultórica. Lo que pasa es que lo hace desde el punto de vista del mundo del papel, que siempre es más escueto, más simple y con una mayor economía de medios, no son objetos tan, digamos, tan suntuosos y tal. A mí me interesa mucho la serie, aparte de que es un gran artista, me interesa mucho el trabajo sobre el papel de él, primero porque trabaja con recursos muy simples, muy elementales, muy sencillos, y porque lo que consigue es muy consecuente con su obra. Muchas veces los escultores tienden a poner un boceto de sus esculturas en el papel, pero entonces no funciona bien. Los grandes escultores son los que utilizan el papel como un campo, como un espacio, o como una pantalla, si queremos. Richard Serra, Chillida, nunca meten un dibujo dentro de un papel, sino lo primero que hacen es jugar con los márgenes, con los límites, con el espacio que crean dentro. Y esto es lo que hace Capur. Aquí no hay que haya metido una cosa, aquí está haciendo amanecer, haciendo la serie es Breathing and Rising, es, bueno, respirar, levantarse, amanecer, alzarse, que yo creo que está plenamente justificado en el sentido de lo que vemos, ¿no? Y para ello emplea algo que a mí me interesa mucho señalar, es, digamos, el medio técnico que ha empleado. Esto es un poco del mundo de la cocina, que en la gráfica lo tenemos, pero esto es un aguafuertes, pero en realidad estamos ante lo que se llamaba desde el siglo XVIII una manera negra o mesotinta. Esto es una técnica de grabado que inventan los artistas ingleses del siglo XVIII, los que trabajaban sobre lo sublime, como John Martin, imitando un poco lo que había sido el claroscuro, Caravaggio, etc., ¿no? Y lo que intentan es conseguir grandes efectos de luz. Para ello lo que hacen es, partiendo de una plancha metálica rayada en todas las direcciones, en lugar de dibujar sobre la plancha, lo que hacen es bruñir, es decir, lijar zonas de la plancha. Si tú tienes una plancha de grabado que te da el color total si se imprime, si tú pules, lo que haces es impedir que la tinta se deposite. Lo que hace Capur es
en estas zonas exteriores, ir lijando, y entonces va apareciendo el papel. Es decir, trabaja quitando. En estas zonas lo que hace es ir lijando, ir bruñendo el centro de la obra, y lo que va apareciendo es el blanco del papel. Es un recurso técnico que llegó a emplear Goya en esa imagen del coloso, es una especie de figura de espaldas, la llegó a emplear Goya. La idea de emplear la manera negra para conseguir este efecto de luz y sombra, desde el punto de vista gráfico, es maravillosa, porque es una técnica antigua de grabado, súper elemental, porque no tiene nada más que grabar una aguatinta y luego bruñirla. Entonces es muy interesante la adecuación del medio un poco al resultado, ¿no? Hay dos procesos, unos que está trabajando sobre la zona exterior y otros que está trabajando sobre la zona interior. Me he permitido imprimir esta mañana un grabado de John Martin, que es este artista inglés de lo sublime, que esto es una mesotinta del siglo XVIII. Evidentemente está trabajando sobre la misma idea, ¿no? Lo que hace es quitar del negro, donde tú quitas aparece la luz. Es una cuestión técnica, pero a veces en la gráfica las cuestiones técnicas están relacionadas con aspectos de sentido. O sea, la silografía que hacían los expresionistas tenía que ver con las ganas de mostrar un mundo fuerte, duro, intenso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí que hay una cierta coherencia, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, eso es un aspecto interesante. El otro aspecto que comentaba al principio es el de la pigmentación. Aquí hay una serie azul que a mí sí que me recuerda muchísimo los primeros trabajos de Luis Capó. Esta es una pieza en concreto que me parece como muy representativa, muy potente, porque los primeros trabajos, hay esas ceremonias en la India donde la gente se arroja pigmentos que acaban todos embadurnados, y él tenía toda una serie de trabajos que eran montañas de pigmentos puros, que tienen una reverberación completa en este trabajo, ¿no? Poco más hay que añadir, un poco porque la obra de Capur yo creo que es una obra de estas que no hay mucha literatura detrás, o sea, es casi algo prepensamiento, quiero decir, este tipo, porque funciona muy sensorialmente. Él empieza a hacer gráfica en los años 80 y las primeras obras sí que remitían más a un mundo orgánico, incluso había formas que luego él ha repetido en piezas como las piezas de cera, etcétera, donde había formas orgánicas, recordaban incluso el interior del cuerpo, sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Porque era un poco el mundo que a él le interesaba, digamos, explorar siempre esa mezcla del mundo interior. Y aquí yo creo que ha ido depurando, digamos, ese proceso hasta quedarse en lo sensorial. O sea, aquí es como... Yo aparte creo que son piezas como muy potentes visualmente y como con un cierto sentido de respirar y amanecer o levantarse, que es un buen mensaje, digamos, para la época actual, ¿no? Es un poco respecto a Capur. Si queréis alguna cosa, comentar algo, comento. Y si queréis os cuento un poco el trabajo de la galería. El trabajo de la galería, porque sí que somos un poco rara avis hoy en día en el panorama de galerías, porque somos específicamente una galería fundamentalmente de gráfica y de una manera más amplia de obras sobre papel, pero fundamentalmente de edición. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ahora hemos hecho 22 años. Cuando montamos la galería, la idea nuestra era considerar la gráfica como, con la importancia que tiene cualquier otra técnica, dentro del mundo del arte contemporáneo. El arte contemporáneo hace una cosa maravillosa con respecto a nosotros, que es eliminar, digamos, las jerarquías de las técnicas. Ya no es más importante el óleo, ni el dibujo, ni tal o cual. Lo importante es el contenido de la obra, o su buena realización, etc., ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es un poco mostrar que la parte de la contemporaneidad de la gráfica. Y para eso trabajamos en dos direcciones. Una, como galería de exposiciones, trabajamos con determinados artistas, con otros editores, con otras galerías de fuera, pero lo que nos caracteriza es que somos editores. Nosotros a lo largo de estos 22 años hemos editado a más de 50 artistas.
Hernández Pilluán, Nico Munuera, José Pedro Croix, Iñaki Bonillas, Ignacia Ballir, Carlos Garicoa, Carlos Bunga. Hemos editado más de 50 artistas en conjuntos de gráfica. Quiere decir que somos productores, quiere decir que nuestro compromiso con el artista y nuestra participación en los procesos es muy alta. Nosotros no recibimos una obra del artista, hacemos una exposición y bueno, nosotros nos implicamos incluso económicamente y luego mucho en la idea del proyecto. Esa es la diferencia que tiene un editor. Entonces, digamos que el trabajo nuestro de galería tiene tres frentes: como editores, como galería, donde establecemos alianzas con artistas o con otros editores, etcétera, y hemos podido traer obra, pues, Anis Kapoor, Richard Serra, hemos hecho 5 exposiciones, Raúl Semer, Elbor Kelly, artistas, digamos, de un alto nivel, porque el papel viaja bien, el papel es viajero, el papel tú pones una carpeta, metes 10 cosas y lo puedes mandar. Y eso nos posibilita trabajar con artistas muy importantes. También sus precios nos lo posibilitan. Y hay otra faceta del trabajo de la galería, que ahora si queréis entramos un poco por ahí, porque está un poco estrecho y tal, que es el fondo de galería. Nosotros trabajamos desde Picasso en adelante por la misma razón. Primero porque es un soporte. Para sobrevivir necesitamos las tres funciones. Los artistas importantes de ahora, pero también necesitamos, y también nos gusta mucho, el mundo de la gráfica es un mundo de aprecio cultural de la historia de la gráfica. Nosotros no renunciamos a esa historia. Entonces nosotros tenemos obra desde Picasso en adelante. Nos lo permite y también nos da una cierta economía. Entonces un poco, el fondo nuestro no es como una galería convencional. Nosotros tenemos un fondo de 250 artistas. Pero por esa característica, aunque trabajamos más específicamente con los que editamos, pero esa característica nos permite trabajar con un núcleo amplio de artistas. Si queremos un poco, volviendo a una reflexión muy de los años 60, la gráfica ha permitido, históricamente, el acceso de capas amplias de población al mundo del arte, a participar en el mundo del arte. Desde, bueno, a nosotros nos compra el Reina Sofía, nos compra la Tate. Es decir, sí que la gráfica ya está valorada incluso a nivel de los grandes museos, etc. Pero tenemos clientes de todo tipo y de toda tipología. La gráfica tiene ese poder, ¿no? En la época dorada de la obra gráfica del siglo XX, empieza en los años 60, cuando los talleres norteamericanos, sobre todo de la costa oeste, empiezan a producir obra, y es cuando empieza Richard Serra, Rauschenberg, Jack Jones, etc. Y se produce una enorme producción, pero se produce una enorme producción porque hay un gran mercado. Entonces ahí hay un momento estupendo de obra, de fusión y de participación en el mundo del arte de capas muy amplias de población. Vale, ese es un poco el esquema. Si queréis pasamos un poco, si se puede así, aunque sea de aquella manera, para ver lo que tenemos por ahora mismo, que es cosas y tal, ¿no? Eso de la exposición anterior es una pieza de John Baldessari, por ejemplo, que fue la exposición anterior que tuvimos. Aquí tenemos pues algunos clásicos. Es una pieza del año 22 de Juan Gris, un posol de Juan Gris, que fue un encargo de Le Corbusier para la revista de Le Corbusier, que era l'Esprit Nouveau. Eso es un Picasso, obviamente. Eso es un Bonnat. Eso es una pieza de Gordillo. Esto es Sarah Morris, Lucio Fontana. Eso no es una lista de artistas, es un poco... Eso es una pieza curiosa de Fontana. Eso es una carpeta de Matías Guedes editada en Barcelona en los años 50 por Santos Torroella. Este es un gran grabado de José Pedro Croix, que es uno de los artistas contemporáneos portugués, pero muy conocido en España, que está realizando un conjunto de gráfica más potente a nivel internacional. Los trabajos de José Pedro Croix gráficamente son primerísima calidad. Por aquí todavía tenemos ahí más cosas, si queréis pasar un poco el que quiera ver. Esto es Chillida, claro. Y aquí tenemos un poco también el almacén, ¿no? Un poco el almacén, lo que son un poco las tripas de la galería, donde podemos ver otras piezas. Pues hay Matisse, aquí hay alguna fotografía de George Rousse, una pieza de Jan Hendricks.
es un poco, lo que quería mostrar aquí es un poco el gran recuento que hace la obra en papel y la gráfica del arte del siglo XX, ¿no? O sea, ahí aparece un Picasso, por ahí hay un Saura, en fin, un poco toda la riqueza y variedad que se puede conseguir en el mundo del papel, ¿no? Luego hay otra parte que son un poco los libros ilustrados, los libros de artista, que es otra parte interesante también del trabajo de la galería. Por aquí hay una pieza maravillosa de José Pedro Cruz, maravillosa. Esta es una pieza de hace unos años de José Pedro Cruz. Eso puede tener... Sí, ¿no? No hay grandes públicos para el mundo del libro, pero ahí está el primer libro de Minot y de Corifal Petit Pic. Ahí hay cosas interesantes. Está el libro de Turismo, con los grabados de Duchamp, Picasso, Juan Gris, etc. O sea, sí que es un mundo muy rico, porque el libro tiene una cosa, el libro ilustrado tiene una cosa, y es que congela un momento irrepetible, porque juntas artistas, escritores, editor, taller, etc. Entonces creas un objeto que difícilmente es repetible, representa muy bien una época, porque sumas el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Pero bueno, es un mundo más de leer en la mano. Esa es una edición que hicimos hace casi 20 años de Alejandro Conjeira, muy bonita, pero pues estos intentos también un poco de hacer edición, pero en realidad es una madera pintada en una edición de 5 y tal. Y lo que tienes al lado, mira, ahora me fijo, es una cosa muy curiosa. Esa es una edición maravillosa de Man Ray, que se titula Cadó, que es uno de los objetos surrealistas, yo creo, más interesantes. Es una pieza que Man Ray hizo en el año 20 y tantos, no se pudo editar, porque no encontró suficientes planchas para la edición, y se hizo una larga edición en el año 70 con un editor italiano, que expuso a Man Ray. Y es una pieza, es una de esas piezas muy significativas del surrealismo. Claro, Cadó, una plancha con estos clavos y tal, ¿no? Es un objeto tan famoso como el Médez Oppenheim de las tazas estas con piel. O sea, son de los 2 o 3 objetos surrealistas así, como contundentes. A mí me encanta él. Y pues esto es un poco eso es de Sarah Morris también. Esta artista británica muy sofisticada que trabaja sobre la arquitectura de las ciudades, etcétera, ¿no? Bueno, es un poco la... Claro, ¿yo qué voy a defender? Pues yo defiendo la riqueza del mundo nuestro, ¿no? Esto es de Nicolás, por ejemplo, eso es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arbós, Eduardo Arbós. Tiene algo que ver con una época de Croft, tiene algo que ver, de hecho nosotros tenemos alguna pieza parecida, pero Arbós es como más geométrico. ¿Sabes la diferencia? Croft esas líneas gordas trabaja más sobre la irregularidad. Más sobre la irregularidad. Aunque es cierto que nosotros las primeras ediciones de Croft tienen un poco este esquema. Pero Arbós tiende un poco al orden y Croft deja el orden ahí como en un segundo territorio, sí. Con Croft hemos trabajado muchísimo. A mí me parece que la obra de... Aquí Croft tienes la imagen superpoderosa, pero gráficamente Croft está empleando las técnicas antiguas de grabado sin enmascararlas, en toda su crudeza. O sea, le gusta también este aspecto crudo, fuerte, del ácido directo, y luego es un trabajal. Esta gramática de rayado es como la que utilizaba Rembrandt para hacer la lluvia del cielo. La gramática es de grabado del siglo XVI. O sea, son agresiones directas a la plancha de cobre, pero Croft es, el día que se haga una revisión fuerte del trabajo gráfico de él,
para mí solo tiene comparación con la parte gráfica de Richard Serra. En cuanto a conjunto, potente, etc. ¿no? Extraordinario, vamos, extraordinario. Y esto está hecho en madera. Eso con gas. Están legalizados del fútbol, te la puedes hacer. Además, tengo que ver. Va a pedir la televisión de. ¿Sabes? A mí me más Para su Sí, suerte. Según es nuevo cliente, Hola, muy bien, muy bien.